Estamos en tu nueva versión creado por Iván Velázquez. Bueno, este es el comienzo de una nueva etapa. Vamos a dejar un poco de lado la motivación pasajera, ¿sabes? Esas frases que suenan muy bien, pero que a los 5 minutos se evaporan. Totalmente. Hoy vamos a hablar de algo mucho más profundo, más real y sobre todo creo que más útil para el mundo actual, el liderazgo. Ya en nuestro encuentro anterior, pues exploramos por qué liderarse a uno mismo puede ser infinitamente más complejo que liderar a otros. Y hoy vamos a ir directo al núcleo de ese liderazgo interno, a la pieza que lo sostiene o lo derrumba todo. Totalmente, porque es muy común, ¿no? Que al mirar hacia atrás o al planificar, la gente concluya que el problema es la falta de disciplina o de esa famosa fuerza de voluntad. Sí, la culpa de siempre. No tengo suficiente. Exacto, se culpan por eso. Pero la realidad, lo que se ve una y otra vez, es que el verdadero conflicto no está en la superficie, es mucho más profundo. O sea, la decisión que se tomó, por muy buena que fuera, no está alineada con la identidad desde la que se vive. O sea, ¿el problema no es lo que se hace? No, el problema es quién se es mientras se intenta hacer. A ver, un momento, detengámonos ahí porque esa es una afirmación fuerte. Estás diciendo que si alguien se propone, no sé, levantarse más temprano para hacer ejercicio, y fracasa, el problema no es que le falte voluntad a las 5 de la mañana, sino algo que llamas identidad. Para mucha gente eso puede sonar, no sé, como una excusa demasiado intelectual, ¿no? Claro. ¿No es más simple pensar que simplemente nos gana la pereza y ya? Es que es una objeción súper válida porque en el momento de la verdad se siente como pereza o como falta de voluntad. Pero a ver, tenemos que preguntarnos, ¿de dónde nace esa pereza selectiva? Claro. ¿Por qué no nos da pereza revisar el celular en la cama, pero sí ponernos las zapatillas? Ahí, justo ahí, es donde entra la identidad. Y para que quede claro, cuando hablamos de identidad no nos referimos al cargo en una empresa, ni a la profesión. Ni a los roles sociales de ser madre, padre. Exacto, eso es como el disfraz, digamos. De acuerdo. Entonces, ¿qué es exactamente la identidad en este análisis? Si no es lo que hacemos, ni los roles que jugamos, ¿qué nos queda? La identidad es la historia que nos contamos sobre nosotros mismos en silencio, cuando nadie nos escucha. Es esa narrativa interna que a menudo es invisible hasta para nosotros y que define quiénes creemos que somos en esencia. Vive en esas frases automáticas, ¿sabes? Fulminantes, que nos decimos, yo soy así, desordenado, o la verdad es que esto de las finanzas no es para mí. El clásico yo siempre he sido de dejar las cosas para el final. Ese mismo. O yo no sirvo para hablar en público. Esas creencias no son opiniones, son sentencias. Y desde ese tribunal interno, pues se toman casi todas nuestras decisiones. De forma completamente inconsciente. Entiendo. O sea que el verdadero campo de batalla no es el despertador a las 5 de la mañana. Para nada. Es esa historia que corre por debajo. Y ahí es donde conectamos con el fracaso de tantas decisiones importantes, ¿no? No es que la meta de ir al gimnasio o empezar un negocio sea mala. El problema es que se intenta ejecutar un software nuevo en un sistema operativo viejo. Me encanta esa analogía. Exactamente. Y mira, pongamos ejemplos muy concretos para que se entienda la magnitud de este conflicto interno. Dale. Imagina a una persona que se define a sí misma en su foro interno como alguien desordenado. Su historia personal está llena de anécdotas que lo confirman. Llaves perdidas, fechas olvidadas, un escritorio caótico. Lo conozco. Justo. De repente, esa persona decide, con la mejor intención del mundo, implementar un sistema súper estructurado, ¿sabes? Al estilo Marie Kondo, con calendarios, etiquetas. Lo que va a pasar es que cada acción de orden se va a sentir como una traición a sí mismo. Poner una cosa en su sitio no va a ser un acto de organización, sino como un acto de lucha contra su propia naturaleza. Contra su naturaleza percibida, sí. Su mente le va a decir, pero ¿quién te crees que eres? Tú no eres así. Esto no va a durar. Precisamente. O pensemos en alguien que se ve como una persona insegura, que su historia está marcada por la duda, por el miedo a equivocarse, y de un día para otro, por una promoción o lo que sea, tiene que liderar un equipo. Tomar decisiones firmes, dar feedback directo, proyectar autoridad. El conflicto es brutal. Cada orden que da, cada decisión que toma, se siente como una farsa. Y el caso clásico que seguro que resuenan muchos,
la persona que se identifica con la procrastinación. Se dice a sí misma, yo funciono bajo presión. Siempre dejo todo para el final, es parte de su leyenda personal. Sí, y de repente intenta ser constante y disciplinada en un proyecto a largo plazo que requiere avances diarios. Lo que sucede internamente es un cortocircuito. ¡Total! La mente entra en una crisis de coherencia. Y en esa batalla invisible entre una decisión nueva y lógica y una identidad vieja y arraigada, La identidad gana casi siempre. gana casi siempre. Y no por debilidad, sino por una necesidad casi biológica de coherencia. Aquí es donde la conversación se pone realmente interesante, porque entendemos el mecanismo. Sí, este es el núcleo. La identidad funciona como un sistema operativo. Su principal directiva no es hacernos felices ni exitosos. Ah, ¿no? No. Su función primordial es mantener la coherencia. Busca constantemente que nuestras acciones confirmen la idea que ya tenemos de nosotros mismos. Si te crees desordenado, tu sistema buscará la manera de generar desorden para probar que tienes razón. O sea que el autosabotaje no es una falla del sistema. No. Es el sistema funcionando a la perfección. Exacto. Cuando abandonamos una meta casi sin darnos cuenta, no es porque ya no nos importe, es porque nuestro sistema interno detectó una anomalía en la matriz, por así decirlo. Claro, sostener ese nuevo hábito, alcanzar esa meta, implicaría convertirnos en alguien distinto. Y eso, para nuestro cerebro, es una amenaza a la integridad de nuestra historia personal. Prefiere 1000 veces un fracaso conocido a un éxito que lo obligue a reescribir quiénes somos. Y ese es, sin duda, uno de los errores más comunes y frustrantes en todo esto del desarrollo personal, ¿no? El más común. Se invierte una cantidad enorme de energía en intentar cambiar lo que se hace, la conducta, sin dedicarle ni un minuto a revisar quién se está haciendo, la identidad. Todo el foco está en lo de afuera. La nueva app de productividad, el nuevo libro, el nuevo curso. Sí, Es como intentar construir un rascacielos sobre los cimientos de una cabaña de madera. Puedes cambiar la agenda, la rutina, el entorno, los amigos. Puedes cambiar todos los muebles de la casa. Pero si sigues operando desde la misma identidad, desde los mismos cimientos, tarde o temprano, la estructura se viene abajo y vuelves al punto de partida. El problema no estaba en el plan, sino en la identidad del arquitecto. Por eso, el verdadero liderazgo interno, el que permite que los cambios sean sostenibles, comienza con un cambio de pregunta. Hay que dejar de preguntar únicamente ¿qué tengo que hacer? Y empezar a preguntar, Y empezar a plantarse una pregunta mucho más poderosa y profunda. ¿Quién necesito ser para que hacer esto sea una consecuencia natural? quiero subrayar que esto no es una pregunta motivacional de las que se ponen en una taza de café, ¿eh? No, para nada. No es un juego de palabras, es una pregunta estructural, una pregunta de diseño de vida. Porque la respuesta a ¿quién necesito ser? Define absolutamente todo lo demás. Define las decisiones, los hábitos, el tipo de diálogo interno que se tolera. Y lo más importante, la forma de reaccionar cuando aparece la incomodidad, que siempre aparece. Siempre. Volvamos al ejemplo de la salud, que es universal. Si una persona se ve a sí misma como alguien que odia el ejercicio o alguien que siempre abandona las dietas, cada esfuerzo se va a sentir forzado, antinatural. Claro, cada vez que vaya al gimnasio estará actuando en contra de quien cree que es. Será una lucha constante contra su propio guión. Estará forzando al personaje a hacer algo que no le corresponde. Pero, ¿qué pasaría si esa misma persona, en lugar de obsesionarse con la acción de hacer dieta, empieza a trabajar conscientemente en construir una identidad de alguien que cuida su cuerpo? O alguien que prioriza su energía. Exacto. Las mismas acciones, comer mejor, moverse más, empiezan a sentirse diferentes. No es que de repente el brócoli sepa chocolate o que correr sea fácil. Ojalá. Ojalá. El esfuerzo físico puede ser el mismo, pero el peso mental es completamente distinto. Porque ahora esas acciones están alineadas con una nueva historia. Ya no son un castigo para el yo antiguo, son una afirmación del yo que se está construyendo. Y aquí es crucial desmentir un mito muy extendido. La identidad no se transforma por arte de magia, ni repitiendo afirmaciones vacías frente al espejo si no hay acción que las respalde. O sea, no funciona decir soy una persona disciplinada, si todas tus acciones del día demuestran lo contrario. Claro, el cerebro no es tonto, detecta la incoherencia. La identidad se entrena, se construye con microdecisiones coherentes, sostenidas en el tiempo. Me gusta esa idea de entrenar la identidad.
Pero seamos honestos, suena agotador. Es como si cada pequeña decisión del día fuera un referéndum sobre quién soy. Si elijo ver una serie en lugar de leer 10 páginas, estoy votando en contra de mi identidad de lector. No hay espacio para simplemente relajarse sin que se convierta en una crisis existencial. Es una pregunta excelente, porque toca el riesgo de caer en el perfeccionismo tóxico. Claro. La clave no está en la perfección, está en el patrón y en la intención. No se trata de que cada acción individual sea perfecta, se trata de la tendencia general. Un solo voto no define una elección presidencial, ¿cierto? Cierto. El problema no es ver la serie una noche. El problema es cuando ver la serie se convierte en la excusa sistemática, en el patrón que refuerza la vieja historia de «la verdad es que no tengo tiempo para leer». O no soy una persona de libros. Justo. Cada vez que actúas de forma alineada con la identidad que quieres construir, por pequeño que sea el acto, estás emitiendo un voto a su favor. Y con suficientes votos, pues ganas la elección. Entendido. Es la acumulación lo que cuenta. Una ensalada no te convierte en una persona sana, pero 1000 ensaladas sí construyen esa identidad. Exactamente. Un día de trabajo enfocado no te convierte en alguien productivo, pero 100 días enfocados sí lo hacen. Cada pequeña acción es como poner un ladrillo. Un ladrillo no es una pared, pero suficientes ladrillos construyen una casa. Exacto. Y para llevar esto a la práctica propongo un ejercicio de reflexión, sin la presión de tener que escribirlo ahora, sino para meditarlo con calma. A ver. El primer paso es pensar en una decisión importante, una sola, que se quiera sostener este año, algo que realmente marque una diferencia. Ok. Una vez que se tenga clara esa decisión, por ejemplo, ser más visible profesionalmente, la primera pregunta es, ¿qué identidad requiere esta decisión? Dicho de otra forma, ¿qué tipo de persona sostiene esto de forma natural, sin un esfuerzo titánico? ¿Qué tipo de persona habla en reuniones, comparte sus ideas, crea oportunidades, incluso cuando siente nervios o cuando nadie la empuja? ¿Es una persona valiente? ¿Segura? Generosa con su conocimiento. Hay que ponerle un nombre a ese quién. Bien. Y después de definir el destino, viene la pregunta más importante, la que requiere una honestidad brutal. La segunda pregunta es, ¿qué parte de mi identidad actual, de la historia que me cuento hoy, entra en conflicto directo con esa nueva identidad? Quizás es la creencia de que la gente como yo no llega a esos puestos. O la historia de que es mejor no llamar la atención para no equivocarse. O la idea de que no tengo nada interesante que decir. Hay que identificar al saboteador interno. Y el propósito de este ejercicio, y esto es fundamental, no es para juzgarse, ni para sentirse mal. Es para entender. Es para encender la luz en la habitación y ver con qué muebles nos hemos estado tropezando en la oscuridad durante años. Porque solo aquello que se comprende se puede empezar a transformar. Exacto. No se puede solucionar un problema que no se sabe que se tiene. Totalmente. Exacto. La identidad no es un interruptor de luz que se enciende o se apaga. Es más como un músculo. Se construye, se entrena y se fortalece con cada repetición coherente. Por eso, si para el año 2026 se quieren sostener decisiones distintas, no se puede empezar por el tejado, exigiendo más fuerza de voluntad. Eso es empezar la carrera por la línea de meta. El punto de partida correcto, el único que funciona a largo plazo, es empezar por definir con absoluta claridad quién se está dispuesto a ser. Sí. ¿Qué versión de uno mismo se va a construir, ladrillo a ladrillo, con cada pequeña decisión? Y, algo igual de importante, ¿qué identidad, qué vieja y limitante historia se está listo para agradecer y, bueno, dejar atrás? Al final, si tuviéramos que destilar todo esto en un solo mensaje sería este. Las decisiones no se sostienen con motivación. La motivación es una chispa. Es el combustible del cohete para el despegue, pero se agota muy rápido. Sí, es efímera. Las decisiones que de verdad definen una vida se sostienen con identidad. Porque cuando tu forma de actuar se convierte en un reflejo de quién crees que eres, el esfuerzo mental disminuye de forma drástica. La constancia deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia. Ya no es una batalla constante entre lo que quieres y lo que haces. Es
simplemente ser. Y ese, en esencia, es el verdadero trabajo de liderazgo interno. No se trata de gestionar tareas o calendarios, se trata de gestionarse a uno mismo. Es el trabajo, digamos, artesanal, de convertirte día a día en la persona capaz de sostener la vida que decides crear. Esto fue Tu Nueva Versión, creado por Iván Velázquez. Y en el próximo encuentro iremos un paso más allá. Vamos a explorar una de las herramientas más poderosas y a la vez peligrosas para construir o destruir esa identidad: el diálogo interno. Esa voz silenciosa en nuestra cabeza que, dependiendo de cómo la gestionemos, puede convertirse en nuestra mayor aliada o en nuestro principal y más íntimo obstáculo.